El apodo surgió de un incidente. Hubo un conflicto con los nobles de los alrededores, y cuando los demás discutían por una causa, él se batió en duelo con el oponente sin mirar a un lado y a otro. Y le voló la cabeza de inmediato. La gente no pudo mantener la boca cerrada por la sangre que brotaba como una fuente. A partir de entonces, se extendieron los rumores sobre lo peligrosa que era la personalidad de sangre caliente de Earl Douglas. Era un apodo muy conveniente. Aunque frunciera un poco el ceño, aunque solo mostrara signos de enfado, la otra parte se sorprendía y le felicitaba. Así pasó el tiempo. Con el tiempo, el conde Douglas disfrutó de la conveniencia de una personalidad de sangre caliente. De hecho, también contaba con las fuerzas armadas, por lo que no había ningún problema, al menos en la parte norte, para vivir como un hombre sin antecedentes. Este caso no fue diferente. Asociación del Noreste. Como la protección del gobierno central desapareció debido a la caída de Barco, no había necesidad de suprimir su personalidad contra la zona noreste. La presencia de Dimitri no era muy preocupante. En primer lugar, no había problemas con ellos, y se decidió que no había posibilidad de que tuvieran nada que ver con el ataque a la Alianza del Noreste. El plan era perfecto. Como siempre. Pensó que se enfadaría y la otra persona temblaría y pediría perdón. Glu glu. La sangre goteaba del suelo. Los espadachines gemelos de la familia Douglas ni siquiera se movieron, y la sangre que fluía de ellos me llamó la atención. Mi cerebro estaba enredado en un lío. Evidentemente, pensaron que podrían derribar a Rouman Dimitri con solo precipitarse, pero la siguiente escena fue escandalosamente unilateral. Un solo golpe. Incapaces de bloquear un ataque, los espadachines gemelos murieron. Sabiendo lo amenazantes que eran sus tenazas, el conde Douglas no pudo evitar quedarse más sorprendido. Esta es la habilidad para derrotar a los Rankars continentales. Del cielo. Miró al cielo. Rouman Dimitri era algo que no se atrevía a tocar. Incluso ahora, le daré la oportunidad de luchar en la batalla de Daejeon. Por lo menos, parece que la guerra terminó demasiado rápido para una guerra que el gobierno central tuvo que pedir un observador, así que ¿por qué no tratar de nuevo en una batalla cuerpo a cuerpo? Las palabras de Rouman eran una propuesta absurda. Incluso si ganas la batalla de Daejeon, te irás con las manos vacías. Se me puso la piel de gallina. Rouman no solo demostró su poder ahora, sino que también estaba castigando a los señores del norte que se atrevieron a cruzar al noreste. ¿Qué familia tan fuerte es Dimitri? Se hizo cargo de la inevitable realidad y dijo que se enfrentará a ella de cualquier manera. Según la opinión habitual. El conde Douglas tuvo que sonrojarse y enfadarse, pero al encontrarse con un verdadero hombre fuerte, evitó en secreto su mirada. Muchos soldados mueren en combates cuerpo a cuerpo. Más bien, perder solo 5 personas es mejor. Con un cadáver frente a ellos. Los 3 espadachines temblaron. Se descuidaron. Buscaron desesperadamente ayuda, pero el conde Douglas habló sin hacer contacto visual. Las reglas son las reglas. Ya que decidimos ver el combate en la batalla de Daejeon, por favor acaben con esto. Mientras comía. Rouman se rió. La gente en este lugar. No entendían a qué se refería el conde Douglas. Aunque me dieron la oportunidad de luchar, levanté una bandera blanca, y eso también significaba orden en el futuro. Dimitri. Golpeó la cabeza del norte y la presionó. Rouman desvió la mirada y miró a los 3 espadachines asustados. Si tú lo dices. Procederemos con la batalla de Daejeon como estaba previsto. Sentencia de muerte. La muerte ha caído. Los espadachines que representaban al norte, incapaces de soportar el miedo a la muerte, gritaron. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? El combate ya ha terminado. ¿Qué tal si terminamos el combate así? Colgaron una bandera blanca. Rendirse sin siquiera blandir sus espadas fue un acto vergonzoso que rebajó el honor del norte hasta el suelo. Sin embargo, los señores del norte no los culparon. Como el cadáver que tenían delante demostraba que era un combate abrumador, comprendía perfectamente los sentimientos de los grandes guerreros. Rouman dijo. Desde el momento en que nos jugamos la vida, no hay una línea correcta que pueda satisfacer a todos. Porque uno no tiene más remedio que sangrar. Naturalmente,
los resultados son brutales. Si no quieres luchar, terminaré este trabajo reconociendo que los guerreros del norte levantaron su bandera blanca como cobardes. Pero si sienten alguna rebelión contra mis palabras. Tac. La espada fue arrojada a un lado. La espada cayó al suelo, y los espadachines del norte mostraron una reacción agitada. A partir de ahora, como desventaja, no utilizaré una espada. Si incluso así se rehúsan a luchar contra mí por el miedo, dejaré que se arrastren como perros y vuelvan vivos. Elijan, arriesgaran su vida honorablemente por la victoria, o tiraran su orgullo de espadachines por el suelo para mantener sus miserables vidas. En ese momento, los que miraban estaban desconcertados. Tras la sugerencia de suavizar la batalla de los grandes guerreros, dijo que no usaría una espada. Completamente, fuera del sentido común. Rouman Dimitri es fuerte, pero Rouman es lo suficientemente arrogante como para provocar una reacción. Tengan esperanza. Solo entonces sabremos qué tipo de existencia es Dimitri. Una elección alternativa. No es solo un mensaje del norte. Rouman ahora quería mostrar la realidad a la alianza del noreste contra el norte. El tipo existencia enfrentará a Dimitri, se proyectará a través de los espadachines del norte. ¿Qué hacemos? Mierda, no lo sé. Los fiscales del norte se miraron a los ojos. Román es fuerte. Pero ante las palabras gira como un perro y la promesa de no usar la espada. Su sentido común fue sacudido. Obviamente, Román era un ser abrumadoramente fuerte, pero no quería dar un paso atrás con una apariencia tan humilde. Por una tontería. Un espadachín sin espada valdría la pena. Esta es una junta de jueces. Solo esa elección. No deben arrepentirse. Finalmente. Cruzaron un río sin retorno. Sabiendo que no podían evitar la responsabilidad si se echaban atrás así, eligieron luchar por sus vidas. Todos vieron al observador. Aristócratas del gobierno central. Cuando asintió, los espadachines del norte se abalanzaron todos a la vez. Mátenlo. Siguieron adelante. Con un estruendo silencioso. No hubo estrategia. El oponente no tiene espada. Como no había forma de detenerlos sin importar cómo atacaran, optaron por atacar a Román al mismo tiempo. La gente tragó saliva seca ante el aura que surgía de todas las direcciones. La información recibida de sus ojos decía claramente que la situación de Rouman era peligrosa, pero la expresión inquebrantable de Rouman hacía imposible aceptar el sentido común tal cual. Tap. Se acercó al frente. Los tres fiscales. Atacaron diferentes partes. Las espadas con auras ondulantes atacaron a la cabeza, el torso y las piernas al mismo tiempo, mostrando la voluntad de terminar esta vez. Ese momento. Seguro. El pelo de Rouman se agitaba. Fue un movimiento sorprendente. Con un paso lateral evitó el ataque a las piernas, cuando se volteó, pasó una espada por su lado, y para el ataque a su cabeza levantó una mano y frenó a la espada con ella. La espada y la mano desnuda que causó el aura. Obviamente, la mano de Román tuvo que ser desgarrada de una manera horrenda, pero no hubo ningún problema con el aura floreciente que sostenía la espada. Y entonces. Bajik. Rompió la espada. En el momento en que sus sorprendidos ojos se volvieron hacia Rouman, su corazón se hundió. ¡Wow! Su cara fue aplastada. El espadachín, con sus dientes destrozados y salpicando sangre, cayó como un muñeco con un hilo roto. Cuando el que atacó la parte inferior se recomponía, Rouman cortó su cabeza. Proteger el cuerpo con un aura no tuvo ningún efecto. El frágil cuerpo humano se hizo añicos de inmediato, y dos espadachines perdieron la vida en un instante. Por último. Rápidamente retrocedí. Abrí la boca y traté de decir que me rendía. No tengo malos sentimientos hacia ti. Sin embargo, lo único que importaba es la posición en la que te encuentras. Seguro. Me agarró del pelo. Arrastró mi cabeza y me dio una bofetada en la cara. Bajik. Se oyó un sonido cruel. Cuando solté la mano, salió sangre espesa, mi pelo chorreaba agua y mi cuerpo, que había perdido el alma, cayó al suelo. Cuando terminó. Nadie aplaudió. La gente se quedó muda, incapaz de aceptar la realidad que tenían delante.
Rouman miró a Earl Douglas. Terminaré esta obra así. ¿Tienes alguna objeción? Ante esas palabras, el conde Douglas se limitó a negar con la cabeza con el rostro pálido. El caso estaba cerrado. Earl Douglas admitió su derrota, y dio un paso hacia un comportamiento desaliñado, que nunca había imaginado al principio. Es un placer. La Alianza del Noreste debía vitorear la victoria, pero no podía ocultar su pálida tez como la de un soldado derrotado. Hip. Era el vizconde Conrad. Dejó escapar un hipo. Al ver a Román caminando hacia él, su corazón se aceleró como el de antes. Hip, hip. Me temblaban las manos y los pies. El problema con el conde Douglas. Al elegir a la familia Dimitri, la Asociación del Noreste estaba convencida de que no había un resultado más ideal. En realidad eran solo dos. En la situación de derrotar al enemigo con el poder del enemigo, pensé que cualquiera que fuera el resultado, me beneficiaría. Por cierto. Fue abrumador, pero demasiado abrumador. El hipo no cesó cuando pensó que la espada que había masacrado a los guerreros del norte podría haber apuntado a su cuello. Rouman Dimitri era un monstruo. La derrota del reino de Héctor no fue el resultado de una aberración, sino que debido a que un monstruo así resistía en el frente sur, la victoria fue probablemente posible. Si hubiéramos optado por una guerra total contra los Dimitri, hubiéramos sido masacrados unilateralmente, al igual que los guerreros del norte. No es una hipótesis. Era un hecho. Incluso los señores del norte no pudieron soportarlo, así que trajeron a los Dimitri, pero eran monstruos aún peores. Los nobles de la Asociación del Noreste. No eran diferentes del vizconde Conrad. No pude mirar a los ojos de Rouman, y traté de no mostrarme sujetando a la fuerza mi mano temblorosa. Dimitri y la Asociación del Nordeste. Nunca lucharon. Solo se dedicaron a la guerra de nervios indirecta, y no hubo daños reales en su conflicto. ¿Y ahora? Trabajaron muy duro. El vizconde Conrad inclinó la cabeza. Viendo su rápida aparición, otros nobles también se apresuraron a mostrar sus respetos a Rouman. En la zona noreste. Fue un momento en el que se dispuso claramente el orden de quién estaba arriba y quién abajo. Unos días después, Rouman convocó a la nobleza del noreste. En el pasado, la mayoría de ellos habría expresado su intención de no asistir, pero hubo un alboroto cuando los nobles acudieron en masa desde primera hora de la mañana. El vizconde Conrad ha entrado. El barón Rollo ha entrado. Los de la Asociación del Noreste. Corrieron como si fuera el amanecer. Mientras que los barcos estaban vivos y bien, los que resoplaban ante las palabras de Dimitri, actuaban con cautela hacia los guardias de Dimitri como niños asustados. Era una situación increíble. En particular, el comandante de caballeros Jonathan, que estaba a cargo de controlar las puertas, estaba realmente sorprendido por la actitud de los nobles que había cambiado tanto desde antes. No es suficiente que los aristócratas del noreste del país estuvieran presentes. La tendencia está cambiando. Era cierto. La zona noreste. Las fuerzas cercanas han sido corteses con Dimitri. Sabiendo que todos estos eran logros de Rouman Dimitri, el capitán Jonathan sintió su corazón latir durante mucho tiempo. Bajando a Dimitri. Aunque no se arrepiente de haber elegido jurar lealtad al barón Romero, no habrá espadachín que viva como tal y no desee la situación en la que se encuentra ahora. Extendí mis hombros. Alzando la voz, aceptó a los nobles con un rostro orgulloso. El momento en que el sol aún no ha salido en medio del cielo. Todos los nobles se reunieron. La espaciosa sala de conferencias se llenó de nobles, y las reacciones de los nobles se dividieron en dos formas. Ja ja ja, realmente pasó eso. La próxima vez, por favor, invítame a mí también. No son mejores las alegrías cuando se comparten. Los nobles que siguieron a Dimitri en primer lugar. Eran amistosos. Su elección de apostar por Dimitri fue acertada, y podían hablar con una sonrisa incluso en la habitación de Dimitri. Por el contrario. El vizconde Conrad y la Asociación del Noreste mantuvieron la boca cerrada como criminales. Miró a su alrededor con cara nerviosa, pero no tuvo el valor de mantener la cabeza alta y levantar la voz como antes. Eso fue entonces. Ha llegado el maestro Rouman Dimitri. Todos dejaron de actuar.
Las fuerzas de Pro-Dmitri también. Dejaron la conversación que habían mantenido y mostraron su cortesía hacia Rouman. Rouman Dmitri. Un ser que elevó el estatus de Dmitri no podía ser tratado simplemente como un maestro de una familia noble. Screech. Boom boom. Rouman dio un paso. Detrás de los nobles. Rouman Dmitri se sentó en la única silla alta. Para esta reunión, mi padre me dio plena autoridad. ¿Hay alguien que se sienta incómodo? Nadie. No me atreví a abrir la boca. Los nobles en esta posición reconocieron implícitamente la existencia de Rouman. Entonces, ahora, les contaré todo sobre la nueva zona del noreste. Si un nuevo rey se sentaba en el trono. A partir de ahora, era el momento de introducir una nueva regla adecuada para él. Dijo Rouman. ¿Cree usted que el reino de El Cairo se está moviendo en la dirección correcta? Primer tema. Era un tema delicado desde el principio. La expresión de los nobles se endureció ligeramente, pero a Rouman no le importó su reacción. En el momento de la invasión del reino de Héctor, yo estaba en el frente sur. No fue el reino de Héctor el que me lo puso difícil en aquel momento, sino el enemigo interior. Inmediatamente después del estallido de la guerra. Me he dado cuenta de las intenciones del enemigo de capturar la puerta de la urdimbre. Pero los comandantes del Frente Sur no me escucharon, y en pocos días el Frente Sur cayó en manos del reino de Héctor. Fue vergonzoso. El descuido causó el desastre, y el enorme pedazo de tierra se perdió en un instante. La realidad de un país pequeño no se podía explicar con palabras. Héctor tampoco era diferente de El Cairo, pero Héctor era al menos uno y se movía al unísono. Ese no es el único problema. Cuando la familia real de El Cairo se enteró de que el Frente Sur había sido atacado, no se movió inmediatamente. Los dirigentes de las 4 cúpulas se tomaron mucho tiempo para tomar una decisión, y así el Frente Sur fue capturado mientras ellos luchaban por el poder. Lo mismo ocurrió después. ¿Cree que la familia real de El Cairo envió sus tropas de inmediato? No. Redujeron al mínimo las fuerzas del gobierno central, reunieron tropas del sur del país y enviaron refuerzos. ¿Y si yo y los soldados no hiciéramos un retroceso en el Frente Sur? Incluso ahora, podríamos estar en guerra con el reino de Héctor. ¿Qué demonios quieres decir con eso? Preguntó un noble. Una reprimenda a la familia real. Una palabra que no podía poner en mi boca vino a la mente. No estoy hablando de rebelión. Sin embargo, tenemos que afrontar la realidad con esto como una oportunidad. Rebelión. Esta era la parte que preocupaba a los nobles. Como lo negó, pude hacer preguntas con facilidad. Entonces dime el punto principal. El reino de El Cairo está controlado por el gobierno central. Solo este caso demostró que la familia real no puede mover sus tropas sin el permiso del gobierno central. E incluso en una situación peligrosa en el frente del sur en este momento, las tropas del sur fueron la primera prioridad, y el gobierno central hizo un movimiento para conservar el poder tanto como sea posible. ¿Qué crees que significa? ¿Y si el reino de El Cairo se viera envuelto en una guerra? El gobierno central movilizará las tropas de la zona noreste. Están dispuestos a ir a la guerra por el bien del país, pero es obvio que están dispuestos a sacar provecho de las ganancias prácticas estableciendo tropas locales como puntas de flecha. Incluso la misma victoria. A diferencia de los aristócratas de las provincias que han perdido todas sus tropas, los nobles del gobierno central seguirán manteniendo firmemente el sistema de poder. La familia real es incompetente. No tienen intención de derrocarlos y reclamar el trono, pero al menos necesitan una fuerza que se oponga al poder de El Cairo. La realidad de El Cairo es injusta. En el mismo país, pagando los mismos impuestos, los nobles del gobierno central y nosotros tenemos deberes y responsabilidades diferentes. ¿Hasta cuándo vas a estar pendiente de esta realidad? Después de experimentar el pasado, decidí que era necesario un nuevo cambio en la zona noreste. Finalmente, Rouman ha alcanzado su verdadero propósito. Al igual que los aristócratas de la capital disfrutan del poder bajo el nombre del gobierno central, ¿por qué no unir fuerzas en la región noreste para formar una fuerza que se proteja entre sí? Por eso os he convocado a todos. Momento. Los nobles se miraron entre sí. Aparentemente, pertenecían a la región noreste, pero no sabían que podía haber un napol del gobierno central entre ellos.
No podía apresurarse a confirmarlo. Si se dice algo incorrecto y luego las cosas van mal, podría enfrentarse a un viento en contra como el de la familia Dimitri. Su reacción. Entendida. Incluso en un país pequeño, el poder del gobierno central era absoluto en él. No importa si el Napol existe. De todos modos, una vez que Dimitri empiece a moverse en serio, el gobierno central no me dejará mucho tiempo. Así que es de ritmo rápido. Debemos unir rápidamente toda la zona noreste en una sola. Si el área del noreste alrededor de Dimitri se une como una sola, el gobierno central no puede moverse apresuradamente. Incluso dentro del mismo gobierno central, las facciones están divididas. Mover las tropas para ocuparse de toda la zona noreste sería una opción gravosa para ellos también. Problema de los olores. Aún no está resuelto. A menos que se vuelvan completamente hostiles, los poderes de El Cairo no renunciarán al sometimiento de Roma. Poner toda la zona noreste en mis manos. Cuando subimos a la capital de nuevo, un nuevo plan comienza. Vi a los nobles. Una mirada de preocupación era evidente. Era bueno unir fuerzas, pero creaba un problema fatal. Bueno. Si unimos nuestras fuerzas en la región noreste, seguro que también podremos alzar la voz contra el gobierno central. El problema es que el entorno de la zona noreste es estéril. Algunas regiones, incluida Laurens, tienen tierras fértiles para la agricultura, pero la realidad es que la mayoría no las tiene. Cada región tiene sus propios puntos fuertes. Al igual que Dimitri revivió gracias a la minería, la mayoría de las familias de la región noreste tienen sus propios medios de vida. Aportamos lo que necesitamos con los ingresos que obtenemos de nuestros medios de vida, y es probable que una pelea con el gobierno central bloquee por completo este comercio. Era un verdadero problema. Centro de comercio. El Cairo estaba finalmente conectado directamente con la capital. El corte de la capital creó verdaderos problemas, y el gobierno central aprovechó esa ventaja para obtener su poder actual. Si incluso hay una guerra con el gobierno central. Ni siquiera sabía que tenía que preocuparse por el problema de la comida de inmediato. Puede estar bien durante 1 o 2 años, pero a largo plazo, los problemas van a surgir. Dijo Rouman. El sistema de comercio está directamente conectado con el gobierno central. Si no se rompe el vínculo, siempre habrá que arrastrar a los nobles locales. No se pueden resolver todos los problemas. Pero si se decide, hay una manera, al menos en lo que respecta al problema de los alimentos. Dio una señal. Maestro del gremio de la información. Lucas se adelantó. Este es un plan de desarrollo futuro. Desplegó el mapa. En el mapa que marcaba la zona noreste, como dijo Lucas, había un plan de desarrollo. Los ojos se concentraron. Todos esperaban la explicación de Rouman. La zona noreste tiene más montañas que otras zonas. Especialmente detrás de Dimitri, hay una cordillera interminable, que también se llama el final del continente. Tenemos que aprovechar estos accidentes geográficos. La montaña es una estructura muy ventajosa para rechazar los ataques del enemigo, y construiremos una fortaleza en esta montaña para preparar a la gente para las emergencias. Además, planeamos cultivar para que la zona noreste pueda ser autosuficiente despejando las montañas. ¿Es eso posible? Despejar una montaña no es un asunto trivial. Mientras tanto, miles de personas codiciaban las cordilleras del noreste. Sin embargo, fracasó repetidamente, y al final, los nobles locales no tuvieron más remedio que vivir una vida dependiente de la capital. Con ellos así. Rouman Dimitri era diferente. Sí, es posible. Vida anterior. La sede del sintoísmo de Cheonma. Cientos de kilómetros de montañas se extendían, cientos de montañas. Antes de partir hacia el frente sur, Rouman ordenó a Lucas que investigara la interminable cordillera. Una cordillera similar al Monte Cien. Podría ser una coincidencia. Nueva vida. Con el paso del tiempo, estaba estrechamente relacionado con la vida anterior. Al igual que en su vida anterior, había nacido en una familia de herreros, y detrás de la familia había una cordillera parecida al monte cientos de miles. ¿Es una coincidencia? ¿O es inevitable? Todavía no es posible determinar una nueva vida,
Pero lo que es seguro es que la vida anterior le dio el conocimiento para utilizar la cordillera interminable. Cheon Masinjo ha establecido su base en el monte cientos de generaciones. Estaba acostumbrado a cultivar utilizando algunas tierras planas o inclinadas, y formó una fortaleza lo suficientemente perfecta como para resistir los ataques de la facción Murim durante varios años. No es diferente en el presente. Si se aprovecha el entorno dado, la zona noreste puede obtener una nueva ruta. Y ahora. Rouman dijo a los nobles. Como se muestra en los datos, hemos clasificado los terrenos que se pueden desbrozar, y algunos ya están en proceso de desbroce. Es probable que nos lleve mucho tiempo. Pero si utilizamos la interminable cordillera como último baluarte, no solo como muro, tendremos la fuerza necesaria para no retroceder ante las amenazas del gobierno central. Eso es genial. Todos estaban asombrados. Desde el plan de despeje hasta el dibujo de la fortaleza. Rouman fue estricto. No se limitaba a sugerir una dirección abstracta, sino que decía claramente cómo proceder. La existencia de interminables cadenas montañosas. Su significado no es sencillo. Si la cordillera interminable se utiliza como fuente de la zona noreste, el hecho de que la ubicación de la cordillera interminable existe detrás de Dimitri no puede ser pasado por alto. Naturalmente, el poder de Dimitri se hará más fuerte. Ese es el comienzo. En el momento en que Dimitri tome el control total de la zona noreste, ganaré fuerza contra el gobierno central. Asociación del Noreste. Había una razón para salvarlos. Si destruyen la Alianza del Noreste, necesitarán dinero y mano de obra para llenar el vacío que dejaron. Era un desperdicio. Más bien, pensaba aceptar su existencia y utilizarla como muro para llegar a Dimitri. Para que el gobierno central pueda atacar a Dimitri en el futuro. Debemos destruir las fuerzas incluyendo la Alianza del Noreste. No es simplemente una batalla entre el gobierno central y Dimitri, sino una batalla entre poderes. Disputa con el conde Douglas. En la línea de no cortar la carne de la zona noreste, Rouman atacó a las fuerzas del norte y les hizo enfrentar la realidad. Así fue. Si se ataca a la Alianza del Noreste. En el futuro, eso significaría que el poder de la potencia para oponerse al gobierno central se debilitará. A medida que pasa el tiempo, la Asociación del Noreste pierde su capacidad de traición. Romper con el gobierno central significa depender de Dimitri, y para sobrevivir dentro del mismo cerco, no tenemos otra opción que movernos de la manera más cooperativa posible. Mal necesario. Permitir que existan, pero pagarán un precio por mí. Un plan que comenzó con un acuerdo de secuencia. De haber sabido ese hecho, el vizconde Conrad se habría quedado sin palabras con la piel de gallina. Los nobles miraban. Al principio, pensé que era una imprudencia, pero pensé que podía simpatizar con este plan. Eso fue entonces. Seguiré el consejo de la familia Dimitri. Laurens está dispuesto a ayudar a Dimitri en lo que haga. Lo mismo ocurre con la familia Conrad. Le ayudaremos en lo que sea. Laurens y Conrad. Ellos fueron los primeros. De todos modos, la tendencia ha cambiado. Si tenían que ir con Dimitri, decidieron que debían mostrar su lealtad antes que los demás. Sin embargo, Laurens. El juicio del vizconde Conrad fue rápido. Hace tiempo que abandonó su orgullo, y empezando por él, los aristócratas de la región noreste juraron lealtad. Se reunieron las opiniones. La zona noreste. Con Dimitri como centro, esperaban formar una fuerza. Dijo Rouman. A partir de ahora, el nombre de la alianza en el noreste se llamará Alianza Dimitri. Incluso en un nombre. Dimitri daba sentido al reinado. Finalmente. Fue el momento en que toda la zona noreste cayó en las garras de Dimitri. Ese momento. Arrugado. El barón Rouman inclinó su vaso. Al otro lado, estaba el comandante de los caballeros Jonathan. Capitán de los caballeros Jonathan. ¿Crees que me he equivocado? Esta reunión. Era un asunto de gran importancia. El barón Rouman, sin embargo, quería que Rouman Dimitri liderara, no él mismo. Jonathan bebió sin decir nada. Le hervía la sangre, pero no podía decir que tenía razón delante de su señor. Desde el momento en que obtuve el título de nobleza. He estado pensando sin cesar si es correcto para mí vivir como un aristócrata.
Como herrero de nacimiento, no encajaba realmente con mi aptitud porque vivía mi vida con esas ropas engorrosas y temblando de cultura. Al principio pensé que estaría bien vivir aquí, pero al mirar últimamente, puedo ver lo estúpido que fui. No digas eso. Comiendo. El barón Rouman se rió. Dimitri de Rouman. Era mediocre. Aunque tenía poder, no podía usarlo, y Dimitri era ignorado por el pueblo. Pero ¿qué tal ahora? Todo el mundo miraba a Dimitri, y a una sola palabra de Román, vieron que la multitud acudía a Dimitri a primera hora de la mañana. Dimitri va ahora en la dirección correcta. El pueblo de Dimitri se enorgullece de vivir en esta tierra, y los nobles del noreste ya no ignoran a Dimitri como un niño de poca monta. Así que decidí dar un paso atrás. Para el futuro, sería mejor que Rouman Dimitri se encargara de las cosas importantes en vez de yo. Reconoció la realidad. No es más que un herrero. El cargo de señor no le convenía, y por fin puso fin a la cuestión de la sucesión a la que había estado dando vueltas sin parar. Lo siento por Raduel, que ha sufrido hasta ahora, pero el hijo mayor de Dimitri es una existencia insustituible. No significa que el título se herede inmediatamente. Pero dio un paso atrás. Por lo menos, tenía la intención de dejar todos los asuntos externos a Rouman por el momento, para que pudiera tomar el control total del poder real. Bebió alcohol. El barón Rouman no podía ocultar su excitación por la creciente borrachera. Está muy bueno. Ese día se produjo un gran cambio en el interior de Dimitri. Transferencia de poder. Además de la promesa del barón Rouman, los nobles que asistieron a la reunión consideraron a Rouman como el centro de la Alianza Dimitri. Los acontecimientos del día fueron desconocidos en la capital. Tal y como esperaba Rouman, los Kinapouls del gobierno central existieron, pero se vieron superados por el impulso de Rouman y concluyeron que se unirían a la Alianza Dimitri. Para ser precisos, la pelea con el conde Douglas tuvo un impacto significativo. Un puño cercano es más aterrador que un poder lejano, y el plan de Rouman era ciertamente plausible. Fue entonces cuando Dimitri estaba pasando por un periodo de turbulencia. Alguien estaba buscando a Dimitri. Es este Dimitri, la tierra sagrada de los herreros. Un hombre de mediana edad. Una elegante espada colgaba de su cintura. Valentino Marchi. Siguió el rastro de Blaise y llegó a Dimitri. El marqués de Valentino tuvo un día frustrante. Al principio, estaba convencido de que el maestro herrero de Dimitri, Hendrik, era el artesano que había creado la Blaise. No había nadie más en la zona noreste que pudiera hacer una espada como esa. Así que, en cuanto conseguí la oferta en la subasta, envié a alguien a Dimitri, pero, en contra de las expectativas infladas, recibí una respuesta decepcionante. No he puesto mi espada en la casa de subastas últimamente. Si Hendrik es el creador de la Blaise. Definitivamente, será una obra maestra de toda la vida. No sabía que su obra se vendía en la casa de subastas, así que Hendrik quedó excluido de la lista de dragones. Ese fue el comienzo de la obsesión. El marqués de Valentino utilizó las conexiones y los recursos financieros que pudo movilizar para visitar a todos los artesanos del reino de El Cairo para confirmar que era el propietario del Blaise. Los artesanos negaron haberla creado. Nadie en El Cairo puede hacer una espada como esta. Una espada que acepta perfectamente el maná. En pocas palabras, es una tecnología que no se puede encontrar, aunque se busque por todo el continente. Volviendo a quien la hizo. No había ninguna pista de la verdad. De hecho, averiguar el dueño de la Blaise no tenía ningún propósito específico. Era una codicia que surgió de la pura curiosidad, y pensé que sería muy feliz como coleccionista, simplemente riendo y hablando mientras tomábamos una taza de té juntos. Es así. Con el paso del tiempo, la frustración aumentó inevitablemente. Obviamente, la espada fue fabricada en el reino de El Cairo, pero no se pudo encontrar la identidad del artesano. Lucas. Borró completamente sus huellas. Simplemente, dedujo a Hendrik porque Dimitri era el mejor en la herrería, pero no dejó ninguna pista. Pero hace unos días. El marqués Valentino escuchó buenas noticias de Soa. Supe de alguien que se reunió con el maestro herrero de Dimitri hace unos días, y dijo que había visto una hoja similar a la Blaise en la colección de Hendrik.
No estoy seguro de que sea una espada hecha por la misma persona, pero esa espada, de la que Hendrik presumía, mostraba una sorprendente capacidad de absorber maná a la perfección, igual que la Blaze. Marqués. ¿Qué debo hacer? La misma habilidad que Blaze. La justificación fue suficiente. El marqués Valentino se levantó de su asiento, se puso inmediatamente la ropa de calle y subió al carruaje. Ahora mismo visitaremos a Dimitri. Unos días después. El marqués de Valentino apareció en Dimitri. El maestro herrero de Dimitri. Hendrik no es una persona fácil de conocer. Sin embargo, si el cliente era un gigante como el marqués de Valentino, Hendrik no tenía más remedio que mover sus pesadas nalgas. ¿Para qué has venido a mí? Un modesto interior de oficina. No era un lugar en el que se alojara habitualmente, pero no podía lidiar con el marqués de Valentino en la polvorienta fragua. Frente a Hendrik. El marqués Valentino dijo con una cara ligeramente recordada. Le diré el punto principal sin rodeos. Hace un mes, en la casa de subastas de Adelian, gané una puja por una espada llamada Blaze. Al igual que el maestro Hendrik, soy un coleccionista aficionado. No he tratado el hierro toda en mi vida, pero creo que tengo un buen ojo para las espadas espada. Las Blaze son realmente un tesoro. Al ver que la espada aceptaba completamente el maná, estaba convencido de que el artesano que la había fabricado era el mejor de El Cairo. Hizo una seña. Entonces, el caballero que esperaba detrás puso algo envuelto en un paño sobre la mesa. Seguro. Esta es la Blaze. Removió el paño. Se reveló. Una espada de apariencia suave. Hendrik mostró una expresión de sorpresa en la espada que brillaba bajo la luz. Esta también es. La reacción de Hendrik. No era que admirara el estado de la espada. Era consciente de la existencia de la espada en primer lugar, y parecía sorprendido al descubrir que pertenecía al marqués de Valentino. Era lo que se esperaba. Como marqués de Valentino, que vivía como coleccionista y conoció a muchos artesanos, pensó que no había ningún otro artesano que pudiera hacer una espada como esta en el reino de El Cairo, excepto Hendrik. Para ser sincero, tenía dudas sobre la capacidad de Hendrik, pero no descartaba su posibilidad porque no había otras opciones. ¿Y ahora? Hendrik no podía ocultar su vergüenza. Tanto si la hizo él como si conocía a su creador, Hendrik tenía una pista. También entiendes el valor de esta espada. Hace unos días. He oído de mis subordinados que hay una espada similar a esta en la colección, su colección. Ese es el propósito de mi visita al maestro. Por casualidad, podría proporcionarme información sobre la espada que está sosteniendo. Su voz estaba llena de expectación. Si el informe de Suano es erróneo, el marqués Valentino exigirá una respuesta definitiva del adversario. ¿Es usted el creador de la espada? O quizá, conoces a su creador. La espada de Hendrik era una prueba de convicción. Genial. Hendrik parecía preocupado. El marqués Valentino. Escuchó rumores. Era la primera vez que lo conocía en persona, pero como era un coleccionista tan apasionado, solía comprar artículos de la forja Dimitri. Una persona que merece ser llamada VIP solo por su historial de transacciones. Aunque algunos se refieren a él como un coleccionista codicioso, los artesanos nunca se ofendieron con el marqués de Valentino. El marqués de Valentino es famoso por hacer que las cosas valgan la pena, y por recibir un trato digno. Los competidores de colección. Pueden ser malvados entre ellos. Para apoderarse de las cosas que ponen los artesanos, no eligió ningún medio ni método, pero al menos mostró una actitud sincera hacia los artesanos. Podía decir con solo mirar la actitud hacia Hendrik. Si Hendrik iba a vender sus preciados objetos, el marqués Valentino era una persona muy adecuada. Es decir, esta persona reconocería el valor de la espada. En realidad, Hendrik estaba esperando esta situación. Siempre había querido mostrar los regalos que recibía, pero por fin llegó alguien que apreciará plenamente su valor. Era una oportunidad. Ya se había despertado la expectación, pero habló con voz tranquila, sin mostrar ninguna expresión en su rostro. Espere un momento. Le mostraré la espada. Al oír esa palabra, la expresión del marqués Valentino se iluminó como si hubiera ganado el mundo. Ampliamente.
Bajó la espada. Con una figura suave que llamaba la atención, el marqués Valentino no pudo ocultar su excitación en cuanto comprobó la espada. ¿Está usted seguro de que es obra del artesano que hizo la Blaze? No he comprobado mis habilidades. Sin embargo, las obras de los artesanos tienen ciertas características. La espada de Hendrik tenía una forma similar a la de una llamarada, y la hoja de la luz que ardía hizo que mi corazón se enfriara con solo mirarla. Era cierto. Incluso sin necesidad de inyectar maná en la espada, el marqués Valentino estaba convencido de que el creador de la espada era la misma persona que el dueño de la llamarada. Hendrik dijo. El nombre de esta espada es Salamander. Como predijo el marqués Valentino, Salamander y Blaze fueron creadas por la misma persona. Para ser precisos, Salamander fue el primer producto, y Blaze fue creado después. En ese momento, el marqués Valentino levantó la cabeza. Más que el hecho de que fuera obra del mismo artesano, la afirmación de que Salamander fue el primer producto le cautivó. ¿Es esta su primera obra? Su boca estaba seca. La primera y la segunda. La diferencia era enorme. Aunque las Blaze pueden ser superiores como espadas, los coleccionistas les otorgaban a la más antigua una importancia considerable. La razón era simple. La segunda perderá en cualquier momento el valor de la orden por la tercera y la cuarta, pero el hecho de que la primera sea la única no tiene más remedio que recibir un alto valor por parte de los coleccionistas. Mi corazón se aceleró. El deseo se hinchó con fuerza. Realmente quiero tenerla. El marqués de Valentino tiene una regla de hierro. Si el artículo fue encontrado por un maestro artesano, nunca se debe ignorar ese hecho. No cometía el tonto error de codiciar las cosas del artesano, solo tomaba las cosas que el artesano ponía de alguna manera. Hendrik. Podría ser el maestro que hizo la espada. O puede ser un regalo del dueño. Sabiendo que lo que iba a decir sería una falta de respeto, el marqués Valentino no tuvo más remedio que escupirlo. Soy muy cuidadoso, pero podría venderme esta espada. Si lo hace, pagaré bastante por ella. Lo siento, pero no está a la venta. Fue un regalo, y creo que el marqués Valentino entenderá perfectamente cómo me siento, como coleccionista que soy, al no poder vender este objeto. Acaba de decir que fue un regalo. Su expresión cambió. Mostrando una decepción ante la decidida negativa, le despertó la palabra regalo. Esta no es una espada que haya hecho Hendrik. Si se trata de un regalo, es posible que conozca la identidad del artesano. Era seguro. Si no puedo comprar la espada. Por lo menos, querría averiguar la identidad del artesano. Entonces, puedo preguntar a quién hizo la espada. La pregunta del marqués de Valentino. Era lo Hendrik había estado esperando por tanto tiempo. Desde el momento en que había visto a Rouman hacer una espada. Hendrik siempre tuvo ganas de mostrar al mundo lo gran artesano que era el hijo mayor de Dimitri. Oportunamente. Aparecieron los trompetistas apropiados. Si era el marqués de Valentino, era un buen blanco para decir la verdad. Marqués de Valentino. ¿Quién habría hecho esta espada en Dimitri? Seguramente. ¿Es usted el barón Romero? No. Diablos, se rió. La sonrisa de los que saben la verdad. Hendrik sorprendió al marqués de Valentino, que anhelaba la verdad. El hijo mayor de la familia Dimitri. Rouman Dimitri es el maestro de las dos espadas. Me quedé sin palabras. ¿Es esto lo que se siente al estar en estado de shock? Ante los comentarios que iban más allá del sentido común, el marqués Valentino no volvió a entrar en razón durante un rato. Rouman Dimitri. Él hizo la Salamander y la Blaze. Era chocante. Las dos espadas. Son una obra de arte. Sería comprensible si fuera el trabajo de personas que pasaron toda su vida en la forja, como el barón Romero y Hendrik, pero el hecho de que fuera el trabajo de Rouman, que solo tenía 20 y tantos años, no podía aceptarse fácilmente. El trabajo del artesano no miente. Hay varios tipos de genios en el mundo, pero al menos en el ámbito de un artesano que crea algo, solo con la experiencia y el esfuerzo suficientes para crear una obra artística. No tiene sentido. ¿Cómo creó una obra tan perfecta a los 20 años? Además, Rouman Dimitri es un genio de la espada. Se rumorea que ha derrotado a Butler,
un Rankar del reino de Héctor. El mayor genio del reino de El Cairo también creó la mejor espada del reino. Si esto es cierto. De cerca. La fuerza entró en su puño. Piénsalo. El más joven de los Rankars continentales. El mero resultado merece un gran elogio, pero la identidad del artesano dio a la obra un gran modificador. Esto fue realmente impresionante. Desde el resultado de la obra hasta la historia que contenía. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a detenerse enseguida. Cada obra tiene una historia que es importante para ella. Si la persona que hizo la espada fuera un simple artesano desconocido, solo se valoraría el resultado, pero si fuera un artesano como Hendrik, se le añadiría un plus. Pero ¿qué pasa si el inesperado mejor espadachín del reino es el verdadero artesano? No hace falta decir que la gente le da un significado especial a la espada, y ambos expresarán su intención de comprarla, y su rareza por sí sola no la hará valer. Blaze. Era un tesoro más grande de lo esperado. La gente ha dicho que la puja ganadora fue bastante exorbitante, pero cuando se conozca el verdadero valor, será apenas un centavo. Sus ojos se volvieron nebulosos. Se enamoró. Rouman Dimitri. Quería conocerlo. Me preguntaba cómo es que el mejor espadachín del reino creó la mejor espada del continente. Salto. Creo que tendré que conocer a Rouman Dimitri en persona. Un mes de amor no correspondido. Finalmente, llegó el momento de ver los resultados. Aquella vez. El entrenamiento de Dimitri se llevó a cabo durante mucho tiempo en el gimnasio. Tap. Era Chris. Chris, que miraba al oponente con ojos fieros, intentó atacar con movimientos relámpago. Con un golpe. El ataque falló. El ataque de Chris era tan rápido que era difícil de seguir, pero Rouman dejó que el ataque de su oponente fluyera con un simple movimiento. Aún así, Chris no mostró ningún signo de vergüenza. Como si lo hubiera esperado, bloqueó la ruta de skate de Rouman soltando un ataque encadenado como si se precipitara hacia adelante. Fue un ataque agudo. Los soldados que observaban contuvieron la respiración, y Chris, que intercambió docenas de talleres en un instante, aprovechó la oportunidad. Texto. Ahora. Ese momento. Seguro. De repente, Rouman entró. El momento me pareció la oportunidad perfecta. Un único contraataque desordenó completamente la respiración de Chris, que fue empujado hacia atrás y cayó al suelo. El gol de Chris fue bueno. No había nada malo en el proceso de predecir el número de oponentes y llevarlos a una esquina. El problema es el momento de decidir el partido. Una ráfaga momentánea de potencia en un ataque sin fisuras. Es inevitable que haya lagunas entre los ataques. Es un problema que no se puede resolver con métodos ordinarios. Si tu oponente es lo suficientemente fuerte como para atravesar esa brecha, debes tener una carta clara para derribarlo antes de un ataque decisivo. Lo tendré en cuenta. No había ninguna señal de resentimiento. Un resultado natural. Rouman nunca vaciló por mucho que atacara, así que atacó con audacia cuando vio una oportunidad. El precio del fracaso era la experiencia. Rouman Dimitri se mostró como un oponente más fuerte podía contraatacar, y Chris no mostró ningún signo de vergüenza mientras rodaba por el suelo con un aspecto desaliñado. Los demás soldados hicieron lo mismo. La gente elogiaba a Chris y a otros soldados por sus actuaciones en el Frente Sur y sus logros en las competiciones, pero no importaba la evaluación que recibieran, no perdían el corazón de principiante frente a Rouman. Extraterrestre. Rouman era una presencia abrumadora. Los que seguían esa existencia no se atrevían a mostrar una actitud vigilante y complaciente en el presente. Siguiente. El partido se desarrolló uno tras otro. Después de Chris, Kevin, M.C. Burney, Henderson, etc. Se derrumbaron miserablemente. La batalla con Rouman era un entrenamiento que se repetía cada día, y nunca había atacado con éxito contra Rouman. Aún así, se aferraron sin descanso al entrenamiento. Sabiendo que cuanto más luchan contra Rouman, más fuertes se hacen, así que aunque pierdan, intentan aprender de ello. El gimnasio de Dimitri. Estaba manchado con el sudor y la dura respiración de los hombres. Cuando por fin terminó el largo entrenamiento, Hans, que había estado esperando desde la distancia, se acercó.
Joven maestro. Ha llegado un invitado. Guíame. La presencia de invitados. Ya lo sabía. Cuando Román desplazó su mirada, vio la figura del marqués Valentino esperando con una expresión de recuerdo en su rostro. La espera fue bastante larga. El marqués de Valentino esperó 2 horas en el salón de baile, pero durante ese tiempo no se sintió aburrido en absoluto. Esta es la clase de Rouman Dimitri. Los soldados, incluyendo a Chris. No todos ellos eran mediocres. Al demostrar sus habilidades en esta competición, cada uno de ellos mostró la capacidad de ocupar un lugar en cualquier familia noble. En particular, la presencia de Chris era abrumadora. Realizó un manejo de la espada hasta el punto de que era imposible de seguir con los ojos de la gente común, y pensé que, si se trataba de Chris, el área del noreste sería masticada. Sin embargo, no había competencia contra Rouman. Los espadachines, que tenían una fuerte presencia, se desvanecieron como una llama que se extinguió en el momento en que se encontraron con Rouman. Hay un tema que está recibiendo mucha atención en el reino de El Cairo recientemente. Rouman Dimitri, que derrotó al segundo lugar en el reino de Héctor, recibirá un rango más alto en el reino de El Cairo. El grupo de escépticos ha sugerido que puede haber tenido la suerte de derrotar a Butler citando sus 25 años, pero Rouman Dimitri, a quien he visto personalmente, no debe ser subestimado. Una presencia que puede derrotar incluso a gente con talento como Chris. Posee habilidades más abrumadoras que la evaluación del público. Mi corazón se aceleró. Si hubiera sido una existencia sobresaliente. No podría haber entusiasmado tanto al marqués de Valentino. El mayor talento del reino de El Cairo. Tengo la espada que hizo. Era un gran símbolo. Ante la idea de conocer a semejante ser, me emocioné como si me encontrara con una bella del sexo opuesto, y mientras me dirigía a la sala de espera, me ajusté el traje. Dejando atrás el nombre del marqués de Valentino. Quería tener un buen aspecto como humano frente a los humanos. Este es Rouman Dimitri. Vamos a la sala de espera. Rouman fue el primero en estrechar la mano. Un momento. Sentí que mi corazón iba a explotar. Pensando que había hecho una gran espada con sus propias manos, el marqués Valentino se limpió las manos en los pantalones y las juntó. Soy el marqués de Valentino. Siéntese por ahora. Gracias. Era un ambiente extraño. Los dos se encontraron por primera vez, pero parecía que la sala de recepción se calentaba con los ojos abrasadores del marqués de Valentino. El marqués Valentino apenas podía ocultar sus emociones. Era la primera vez que se encontraba con Rouman Dimitri, pero el único hecho que había confirmado formaba una afinidad infinita con Rouman. Dijo. La razón por la que he venido a Rouman es por Blaze. Creo que sabes lo que es Blaze. Me sorprendió encontrar un tesoro tan grande en la casa de subastas, y decidí que tenía que conseguirlo de alguna manera. Para ser honesto, he estado en muchos lugares para averiguar quién hizo el Blaze. Y hoy, he llegado a Dimitri como destino final. Su voz se elevó ligeramente. La gente dijo. Las aspiraciones del marqués Valentino como coleccionista son grandes. Era una emoción pura que no era falsa, por lo que no hizo valer el poder del marqués frente a Rouman. Rouman. ¿De verdad, eres el creador de Blaze? Preguntó sin rodeos. Los ojos se llenaron de anhelo. Era una situación divertida. No sabía que la intención de averiguar el valor de la espada estaría directamente relacionada con este resultado. La gente llama al marqués de Valentino un coleccionista de codicia. La subasta de Blaze se llevó a cabo de forma anónima. En lugar de intentar ocultar su identidad, esperaba que el valor de su nombre no influyera en el valor de la espada. Horno de explosión. Sí. No había razón para esconderse. Declaración de hecho. El marqués de Valentino no pudo soportar el estallido de alegría. Marqués de Valentino. No hay nadie que no lo conozca en el reino de El Cairo. Además de ser apodado el coleccionista de la avaricia, siempre se le menciona cuando se describe el sistema de poder de El Cairo. Entre las fuerzas de la neutralidad. Es la persona más poderosa. 4 facciones. Los realistas, los nobles, los imperios de Crounas, los imperios de Valhalla. Compartían el poder del reino de El Cairo,
y siempre querían llegar a la cima mientras mantenían al resto de las fuerzas bajo control. En el proceso, el marqués Valentino era bastante atractivo. Su poder financiero, que se hizo con el control del distrito comercial de El Cairo, tenía la capacidad de alterar el equilibrio de poder, pero mostró una actitud decidida a pesar de los años de llamadas de amor de 4 facciones. Dijo: no me interesa el poder. No importa quién tome el poder, quiero que Valentino esté siempre en el mismo lugar. Fue una elección inteligente. Desde el momento en que apoya firmemente a una facción, todo lo que hace está destinado a involucrarse en batallas de facciones. Así que me mantuve en el medio. Tápate los ojos. Cierra la boca. Independientemente de cómo fuera El Cairo, ganaba dinero y se centraba solo en sus aficiones. Una figura clave en El Cairo. No es una broma. Una persona tan grande reaccionó como una chica fan ante la verdad que reveló Roman. También. Roman es el creador de Blaze. ¡Qué honor! No sabes las ganas que tenía de conocer a Roman. La primera vez que vi una Blaze en la casa de subastas de Adelian, me pareció un rayo caído del cielo. ¿Cómo hizo una espada tan famosa? Se dice que Dimitri es una tierra sagrada para los herreros, también heredaste la línea de sangre de tu padre. La pregunta se mordió la cola. Puro fandom. No tenía ninguna intención maliciosa. Realmente quería conocer a Roman, y miró la espada de Roman después de preguntar por ella. Si realmente no es grosero, puedo echar un vistazo a esa espada. Pide ver la espada. Si fuera un campo de batalla, no estaría permitido. Sin embargo, Roman entregó la espada. No era para confiar en el oponente, sino para entender la intención del marqués Valentino que tomó la espada. Galp. El marqués Valentino tragó saliva seca. Como si recibiera un enorme tesoro, tocó cuidadosamente la espada y comprobó aquí y allá. ¿Qué es esto? Estaba asombrado. Blaze y Salamandar. Es una espada sorprendentemente grande. Eso por sí solo llenaba su respeto por Roman, pero Darkness era completamente diferente. Una espada tan pesada como la oscuridad. Los ojos del marqués Valentino, que había experimentado muchas espadas famosas, reconocieron de inmediato el verdadero valor de oscuridad, y se sorprendió tanto que sus ojos temblaron. Roman Dimitri era un gran artesano. No era una llama que se hubiera enfriado al hacer una obra maestra de toda la vida, sino que se estaba desarrollando gradualmente. La primera espada Salamandar. Segunda espada Blaze. Tercera espada Darkness. Cada vez que se hace una nueva espada, muestra un rápido crecimiento. Si Roman Dimitri es llamado el mayor genio de todos los tiempos como espadachín, no es diferente en el mundo de los herreros. Cuán grandes serán las espadas que estos monstruos creen en el futuro. Y si Roman Dimitri adquiere reputación como artesano, la espada que ha creado será apreciada por sí misma. Fue tan chocante que casi me eché a reír. Blaze. La gente pensó que estaba invirtiendo demasiado en una sola espada. No sé si es de sentido común, pero al comprobar la oscuridad, el marqués Valentino pudo ver el futuro. Roman Dimitri. Será llamado el mejor espadachín y el mejor artesano. Tac. Baja la espada. El marqués Valentino miró a Roman y mostró una expresión muy seria. Aunque me pidas que venda esta espada, no creo que la acepte. Por eso digo esto, puedo hacer una oferta especial a Roman. Oferta especial. Había 2 condiciones. La primera. Si vendes espadas, por favor dame una oportunidad. Era un deseo personal. Si Roman encontraba un nuevo dueño, como en el caso de Blaze, el marqués de Valentino esperaba convertirse en ese dueño. Segundo. Si haces una nueva espada, por favor házmelo saber. No, si es posible, me gustaría ver qué tipo de espada es. El lugar y la hora son irrelevantes. Si está en Dimitri, en un país lejano o en un lugar remoto donde no se permiten los pasos humanos. Si Roman Sama me da permiso, me gustaría ir allí y comprobar el estado de la famosa espada. Sus ojos brillaban con entusiasmo. Roman no respondió. Valentino Marqués. El magnate de El Cairo ardía solo. En lugar de hacer preguntas para tratar de averiguar lo que quería decir, esperó a que vomitara todo lo que pensaba para sí mismo. Si me prometes 2 cosas,
el Valentino apoyará a Dimitri en el futuro. Esa declaración superó las expectativas. En lugar de ser simplemente codicioso como un coleccionista, pronunció una declaración de que renunciaría a su posición neutral. Fue divertido. Roman bebió té y miró a los ojos de su oponente. ¿Sabes lo que significa eso? Por supuesto que lo sé. La familia Valentino ha mantenido una posición neutral. Gracias a esto, no hubo problemas especiales mientras dirigía la cima, y la gente empezó a llamar a la familia Valentino el hombre más rico de El Cairo. ¿Pero por qué quieres apoyar a Dimitri? No creo que sea simplemente por el deseo de cobrar. Para satisfacer las necesidades del marqués Valentino, la familia Valentino sacrifica demasiado. Fuerza neutral. ¿Qué está en un lado? Incluso si el oponente no es los cuatro poderes, es inconveniente para los que están en el poder que dividen El Cairo. Dijo el marqués Valentino. Seré sincero. De hecho, las cuatro facciones han estado enviando una importante presión últimamente. Con la intensificación de la lucha por el poder en El Cairo, Valentino no puede mantener su posición neutral para siempre. Por lo tanto, estaba constantemente pensando en qué tipo de poder apoyar. Sería mejor para la nobleza, para el imperio de Krounas o para el imperio de Valhalla. Mientras tanto, escuché un rumor de que Rouman Dmitrinim había derrotado a los señores del norte y fundado la Alianza Dimitri. Es solo una sugerencia. No es una decisión momentánea. Hasta que conoció a Rouman, el marqués de Valentino había calculado meticulosamente los beneficios y las pérdidas. La gente me llama coleccionista de la codicia. Pago un precio razonable por una cosa valiosa, pero el objetivo no se limita a la cosa. También me gusta mucho invertir en personas. Cuando alguien que todavía está infravalorado se desarrolla y consigue algo, da un tremendo placer que no se puede sentir coleccionando. Rouman Dimitri. Sus acciones fueron extraordinarias. La gente se limitaba a fijarse en los valores del nombre de los enemigos que derrotaba. Sin embargo, el marqués Valentino reconoció que el liderazgo de Rouman no era inusual. Y Alianza Dimitri. Dimitri, que había mantenido una posición neutral como él, hizo el primer movimiento fuera de la neutralidad. De las cuatro facciones de El Cairo, no hay ninguna a la que vaya a seguir. Pero Román es una historia diferente. Al ver cómo se hicieron con el control de la zona noreste, que parecía un desastre, de golpe, decidí que merecía la pena invertir en la familia Dimitri liderada por Rouman. Además, incluso confirmé el hecho de que fue el artesano que creó a Blaze, así que no hay razón para que no me guste Roman Sama. Dimitri ya tiene mucho dinero. ¿Hay alguna razón para aceptar a la familia Valentino como aliada incluso estando controlada por el gobierno central? Era lo que se esperaba del marqués de Valentino. El oponente no tenía intención de seguir la tendencia, y la pregunta solo demostraba que tenía suficiente valor. Era grande. La mayor riqueza de El Cairo. No lo tomaron como una necesidad. Sé cuánta riqueza ha acumulado Dimitri. Sin embargo, muchos beneficios. El marqués Valentino se rió. No es mejor más dinero. No es mucho lo que quiero. Si puedo construir una relación con Rouman en el futuro, mientras Valentino pueda sobrevivir en El Cairo, haré cualquier cosa por Dimitri. Instinto de coleccionista. El sentido que había elevado al marqués de Valentino a la posición actual, tenía un fuerte deseo por Rouman Dimitri. El marqués Valentino. Era una persona divertida. A pesar de que Dimitri no era más que una fuerza marginal, se atrevió a decir que apostaría por Dimitri. Las cuatro facciones de El Cairo. Estaba claro que estaban descontentos con la decisión del marqués de Valentino. Si no había razón para atacar abiertamente cuando se trataba de una fuerza neutral, la probabilidad de ser atacado por todos los lados era muy alta solo porque apoyaba a Dimitri. Era una elección estúpida. Si seguía a los nobles del marqués Benedict, tendría una posición estable como núcleo de poder, pero abandonó la opción estable y se arriesgó. No había razón para negarse. Cuando un fuerte aliado se subió a la parra, Román mostró una reacción contundente. Lo admito. Si Valentino apoya a Dimitri, este puede surgir como un nuevo poder. Sin embargo, Rouman no lo aceptó todo porque fuera beneficioso. Había normas claras, y Valentino aún no las ha cumplido. Por cierto, Dimitri,
No, no me gustan las relaciones sueltas. Si los Dimitri aún no han conseguido nada y tienen el apoyo de Valentino, entonces sea cual sea el resultado, es muy probable que Valentino reclame una posición de igualdad. Eso no me gusta. La alianza Dimitri. La nobleza de la región noreste no se limitó a apoyar a Dimitri, sino que juró lealtad como miembro. Lo miré directamente a los ojos. No importaba la reputación que tuviera el adversario, ni el beneficio que diera, Rouman no permitía que el sistema de poder se derrumbara. Dimitri no necesita la ayuda de nadie. Tiene la capacidad de resolver todos los problemas por sí mismo, y en el proceso de formar una fuerza como la Alianza Dimitri en el futuro, todo lo que necesita es lealtad para aceptar el sistema actual. Déjame preguntarte una vez más. ¿Puede el marqués de Valentino seguir a Dimitri? ¿Están dispuestos a seguir cualquier cosa por el bien de Dimitri, en lugar de dar un paso atrás y quedarse de brazos cruzados? Preguntó a la inversa. Valentino y Dimitri. Valentino tenía una gran reputación que todavía era conocida públicamente. El solo apoyarlo es una gran decisión, pero Rouman Dimitri dijo que no era suficiente. ¿Cómo? ¿Cuál es la fuente de confianza? Al marqués de Valentino se le movieron los ojos mirando a Rouman. Rouman Dimitri ni siquiera se preocupa por las 4 facciones de El Cairo. Si rechazó la oferta de Dimitri, habría un riesgo considerable, pero las palabras y los actos de Rouman carecen de miedo. Es el coraje de un hombre joven. No es eso. El héroe de El Cairo, Dimitri, que se apoderó de la zona noreste de inmediato, e hizo una importante contribución en la guerra contra el reino de Héctor, posee algo más que coraje. Diablos. Se rió. ¿Qué es lo más importante para un coleccionista? La rareza. El imperio que manda en el continente puede estar repleto de gente con tanto talento, pero él era un tipo de humano que no se podía encontrar en un país débil como El Cairo. Me siento muy atraído por Rouman Dimitri. Al principio. No estaba muy interesado en el poder. Mientras Valentino pueda sobrevivir, no importa que asuma el papel de ayudante del mejor oponente. Incluso si se trataba de una familia de varones de nacimiento plebeyo. Aprovecharé esta oportunidad para dejarlo claro. Si acepta mi oferta, Valentino seguirá a Dimitri. Aunque salte al pozo de fuego con paja de arroz en los brazos, sonreiré y obedeceré tus órdenes. Era una decisión inusual. Aunque tomó una decisión contraria al sentido común, Rouman Dimitri aceptó con calma la lealtad de la familia Valentino. En la vida de Bekhoonyuk. La lealtad estaba acostumbrada. Confiado en sí mismo, no consideró importante el valor del nombre de Valentino. Te deseo lo mejor en el futuro. Eso fue todo. Incluso si esto causó una secuela, siempre fue un problema que tenía que ser tratado. Rouman y Valentino se conocieron. Surgió una relación inesperada. En el cálido final, el marqués Valentino preguntó por última vez. En cuanto vuelvas con tu familia, puedes revelar el hecho de que el artesano que hizo la Blaze es Rouman Dmitri-sama. Tengo una espada tan grande, pero no creo que pueda aguantar si no presumo de ella. Era cierto. El marqués Valentino era un tipo de humano muy singular. Un coleccionista codicioso. Le encantaba presumir de su colección tanto como tenía un gran deseo de coleccionarla. Los nobles cerca de la capital fueron invitados a una breve fiesta de té, y mientras el ambiente maduraba, mostró en secreto su Blaze. Oh. Esta es la espada de los rumores. Los ojos de los nobles brillaron. Blaze. Como la puja se ganó con una gran suma de dinero, la popularidad de la Blaze entre los aristócratas era considerable. Una espada que amplifica las habilidades de Laura. Era una habilidad que bastaba para abrir la boca con solo escuchar los rumores conocidos por el público, y sobre todo, el hecho de que la espada fuera una puja exitosa para el coleccionista de la codicia garantizaba plenamente la calidad. El marqués Valentino dijo. No sé qué será lo que todos ustedes han oído, pero este pequeño rumor es más que eso. Hace poco hice un sencillo experimento con mis fiscales. Un espadachín de 1 estrella sostuvo una Blaze y se enfrentó a un espadachín de 2 estrellas, y sorprendentemente, el aura del de 1 estrella bloqueó el aura del de 2 estrellas. ¿Es eso realmente cierto? ¿He mentido alguna vez sobre mis objetos de colección? Además. Bajó la voz.
Las comisuras de sus labios se movían disfrutando de la situación de la que se sentía orgulloso. La verdadera identidad del artesano que hizo la Blaze es Rouman Dimitri. El héroe de El Cairo que derrotó al reino de Héctor y el hijo mayor de Dimitri, la tierra sagrada de los herreros. Él hizo la Blaze. Eso significa que esta es la espada de Rouman Dimitri. Sí. Rouman Dimitri fabricó 3 espadas en su vida, siendo Blaze la segunda. Y cuando derrotó al reino de Héctor, Rouman Dimitri usó una Blaze para derrotar a Butler. ¿No es genial? Pensé que valía la pena una gran inversión solo por la calidad de la espada, pero el verdadero valor de la espada está en otra parte. No lo saben todos. Rouman Dimitri es una persona con talento que se convertirá en el mejor espadachín de El Cairo en el futuro, y el hecho de que haya creado una espada Easy ahí es un gran tesoro. Todo el mundo se molestó. Entonces me enteré. La cantidad que apostó el marqués de Valentino fue solo 1 céntimo, lo que significa que el valor de la espada se dispararía en el futuro. Al principio, las miradas eran simplemente de admiración. Rápidamente, se convirtió en envidia. Aparte de su valor monetario, sentía verdadera envidia por el hecho de que se tratara de una espada de Rouman, de las que solo hay 3 en el mundo. Los rumores se extendieron rápidamente. La famosa espada elegida por Valentino. El artesano que hizo la famosa espada fue Rouman Dimitri. La gente alabó el rendimiento de la espada y exclamó la historia que contenía. El valor de la espada se elevó al cielo. No fue solo eso. Como la gente empezó a dudar de la habilidad de la espada, el marqués Valentino invitó a los artesanos a comprobarlo abiertamente. Esta es una espada más grande que lo que cuentan sus rumores. He visto muchas espadas famosas en mi vida, pero esta es la primera vez que veo una espada que puede aceptar tanto maná. Para ser honesto, si tuviera el dinero, querría comprarla. El discurso del artesano puso fin a las dudas. La gente prestó atención a las espadas hechas por Rouman, y las 3 espadas empezaron a llamarse la colección Rouman Dimitri. Y los rumores así produjeron resultados inesperados. La forja Dimitri. Últimamente, ha estado muy ocupada. Había recibido muchos pedidos desde el principio, pero cuando empezaron a circular los rumores sobre Rouman, llegó un número insoportable de pedidos. ¿Quieres comprar la espada del maestro Rouman? Eso es imposible. El maestro Rouman no vende espadas individualmente. Es posible pedir equipo para armar a 100 personas, pero ahora tenemos muchos pedidos, así que tenemos que esperar al menos un mes. Lo siento. Dimitri tiene muchos herreros, pero ahora no puede procesar rápidamente sus pedidos. Al principio, pregunté por la espada de Rouman. Naturalmente, en una situación en la que eran rechazados cada vez, la gente naturalmente hizo un pedido de producción a la familia Dimitri. Rouman Dimitri, que hizo la famosa espada. No es su ascendencia. Aún así, es una familia de la que se dice que es la mejor de El Cairo por sus habilidades de herrería, pero a medida que aumentaba la credibilidad, la gente pensaba que si era Dimitri, se podía confiar en ella. Efectivamente, la familia Dimitri no decepcionó a sus clientes. A medida que se extendían los rumores de las personas que habían recibido la mejor calidad, los pedidos se multiplicaban hasta alcanzar un nivel inabarcable. Se produjo un incendio en la chimenea. Los herreros no tuvieron tiempo para descansar y disfrutaron del mayor auge de la historia de Dimitri. ¿Y ese hecho? También se informó al barón Romero. Esta es la situación. Gracias a la reputación del maestro Román, los pedidos se han retrasado más de medio año. Fue Hendrik. Su expresión era muy memorable. Aunque el auge de la forja era agradable, estaba realmente contento de que la gente reconociera el valor de Rouman. Ja 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 ja, todos codician la espada de nuestro hijo. El barón Romero se rió salvajemente. Reputación como fiscal. Estaba feliz. El éxito de su hijo era, por supuesto, una delicia, pero este incidente deleitaba al barón Romero más que nunca. Rouman, Raduel, Lauren. Mis hijos me han seguido dentro y fuera de la herrería desde la infancia, pero ninguno de ellos se interesó realmente por el acero. En realidad, me parecía normal. He pasado toda mi vida en una herrería desde que nací, pero los hijos de los nobles no pueden vivir la misma vida que yo. Pero Rouman hizo una espada famosa que el reino de El Cairo admira.
Qué alegría me da. 3 hijos. El hijo mayor, al que considera el sucesor, ha aceptado el negocio familiar. No pude evitar sentirme realmente feliz por la situación en la que demostré mi talento como herrero. Sí. El maestro Rouman fue dotado con el talento para suceder al señor. Es así. Ja, 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 ja. Con el esquema de sucesión. Tuve muchos problemas. Román tenía todos sus puntos recortados por los años que pasó como un tonto, pero ahora no tengo ninguna duda. Estaba seguro de que Rouman Dimitri era el heredero perfecto de la familia Dimitri. Cuando el mundo era tumultuoso, Rouman se encontró con un visitante inesperado. Hacía tiempo que no lo veía. Era M.C. Kean. Un miembro del Departamento de Inteligencia del Valhalla. Él, que ya había ofrecido a Rouman un fichaje, volvió a aparecer después de mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo? Últimamente, he oído muchos rumores sobre Rouman. Eso es genial. No fue suficiente con derrotar al reino de Héctor, para derrotar a Butler. Pensé que conocía muy bien a Rouman Dimitri, pero supongo que también fue una subestimación. El imperio del Valhalla. Recientemente, se han sentido incómodos con la siembra. Ya no era su secreto que Rouman Dimitri era un espadachín de 4 estrellas, y las 4 facciones de El Cairo se estaban moviendo activamente. En particular, el marqués Benedict era muy activo. Al ver que estaba arreglando el matrimonio arreglado de su amada hija como condición, el imperio del Valhalla decidió que perdería gente con talento a este ritmo. Y quiero darle a Rouman suficiente tiempo para que lo piense. Sin embargo, cambié de opinión cuando vi la formación de la Alianza Dimitri en la zona noreste. ¿En qué está pensando? Tiene la intención de formar una facción independiente en lugar de las 4 facciones de El Cairo. La Alianza Dimitri. Los rumores no podían detenerse eternamente. Finalmente, llegó a los oídos de Valhalla, y pensaron que no podían dejar pasar más tiempo para Dimitri. Los líderes del imperio Valhalla sospecha de las intenciones de Rouman Dimitri-sama. La razón por la que los Dimitri nunca han sido amenazados es por la posibilidad de que Rouman jure lealtad al Valhalla. Si tiene otros planes. Esperamos escuchar la confirmación de eso. Puedes pensar en ello como una amenaza. Si quieres seguir formando parte del reino de El Cairo y no del imperio del Valhalla, el imperio del Valhalla no puede permitirse dejar que los peligros del futuro permanezcan. Sus ojos se volvieron afilados. El favor había desaparecido. Sus ojos brillantes de intención asesina no mostraban ninguna intención de negociar con una sonrisa en el rostro. La Alianza Dimitri. La mecha se incendió. El sistema de poder que se había enredado en torno a Rouman Dimitri mostraba signos de empezar a derrumbarse lentamente. Elige. ¿Seguirás al Valhalla, o seguirás siendo enemigo del Valhalla? Fue un aviso unilateral. En el momento en que rechaces una oferta, el favor del Valhalla se convertirá en una hostilidad amenazante. Por cierto. Creech. Rouman se recostó en la silla. Mirando a M.C. Kean. Rouman mostró una expresión fría. Entiendo lo que quieres decir, pero, ¿por qué debería seguir tus órdenes?